Bien, buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar en este video educativo los contenidos de un documento que hemos producido en el marco de la Cátedra 1 de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El contenido de este documento lo vamos a trabajar a través de una presentación que ya voy a poner a consideración de todos ustedes. Bueno, como figura en el documento, en el título de esta presentación, que refiere al mencionado documento, vamos a abordar el tema de la pandemia del COVID-19 como un ejemplo de catástrofe sanitaria y la respuesta estatal. Particularmente, de dicha respuesta estatal vamos a analizar las denominadas funciones esenciales de la salud pública. Quien les habla es Martín Deleri, profesor titular de la asignatura antes mencionada, y me acompaña Gonzalo Pereira, que trabaja también como docente en la misma asignatura. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo y de la presente exposición? Bien, es conceptualizar, en primer lugar, la pandemia como desastre o catástrofe sanitaria, que será concebida como sinónimos a los efectos del presente trabajo, y caracterizar dicha situación mediante criterios que son de empleo habitual en salud pública, que son la magnitud, la gravedad, la evitabilidad y la factibilidad. Luego haremos una breve cronología de cómo se fueron desencadenando los sucesos desde la irrupción del SARS-CoV-2 en China hasta su diseminación como pandemia global desde el mes de enero hasta la fecha. Y luego vamos a exponer y analizar algunas medidas comprendidas en el decreto de emergencia sanitaria que sancionó el presidente de la Nación y que, a nuestro juicio, reflejan funciones indelegables y esenciales del Estado en el actual contexto social, que está atravesado por el desencadenamiento de la pandemia. Partimos de una definición de desastre sanitario como cualquier fenómeno que puede producir daños, perjuicios económicos, pérdida de vidas humanas y deterioro de la salud y los servicios sanitarios suficiente como para exigir una respuesta extraordinaria a sectores ajenos a la zona afectada. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, es bastante similar a otras definiciones que han producido otros organismos mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas, y también definiciones aportadas por expertos en salud pública, como Hervas y Meneu. La definición, tanto de crisis, de desastre o de catástrofe sanitaria, pone siempre en relación dos componentes fundamentales, que es la intensidad y la gravedad de las amenazas, en este caso encarnadas en una epidemia con daños y perjuicios muy evidentes en términos de vidas y afectación a la economía y a la interacción social, y la capacidad de respuesta que debe dar cada organización social ante dichas amenazas. La relación entre estos dos componentes nos permite comprender en gran medida la magnitud de la catástrofe que puede producirse
en una organización social, en una región, en un país, y también compararlos, estas distintas respuestas, cuáles son los resultados que se pueden señalar en términos de contención o bien mitigación de los impactos de las amenazas reflejadas por la pandemia. Nuestro marco referencial es la declaración de emergencia sanitaria, que es una respuesta que sucede a la situación de pandemia. Es decir, ante la constatación de que el mundo estaba viviendo una situación extraordinaria de una epidemia producida por un virus desconocido y que no ha podido controlarse adecuadamente, es a partir de su veloz diseminación mundial que los países que están nucleados, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, deciden declarar una emergencia sanitaria de alcance internacional. Y luego cada país produce sus medidas de excepción que suelen estar encuadradas bajo una denominación similar, es decir, declaraciones de emergencia sanitaria. Y como allí se describe, son medidas excepcionales de cumplimiento obligatorio y que deben ser planteadas por una autoridad investida de poder público, entre otras cosas porque es el poder público, es el Estado el que tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza para asegurar el cumplimiento de dichas medidas y para coordinar una respuesta eficaz ante los riesgos y daños que genera la situación de desastre. En nuestro país, el presidente de la Nación ha declarado la emergencia sanitaria en el mes de marzo del presente año y esa declaración ha estado sucedida por el decreto de aislamiento preventivo, social y obligatorio, que es una medida de, digamos, extraordinaria que se ha adoptado para precisamente poder controlar la diseminación de esta epidemia. Vamos a plantear luego, con más detalle, cuáles son las amenazas que tiene esta decisión adoptada por el Estado y cuáles son las posibles salidas que se deben pensar para sostener esta decisión adoptada para cuidar la salud del colectivo social y que los más vulnerables no sean los más afectados por una situación que ante la dificultad de afrontarla con los recursos disponibles puede producir graves efectos en términos de enfermedad, sufrimiento y muerte. Vamos a ver ahora, dejo la palabra a Gonzalo para describir cuáles son los criterios de priorización empleados en esta catástrofe. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, bueno, retomar esto que venía trabajando Martín en relación al impacto de la pandemia. Para determinar la relevancia o el impacto de una pandemia como un ejemplo de catástrofe, de crisis sanitaria, se suelen utilizar criterios epidemiológicos, índices que nos permiten de alguna manera determinar cuál es el impacto que tiene no solamente en el territorio nacional, sino, en este caso de la pandemia, en el mundo entero. El primer criterio de priorización, ¿no?, aspecto a tener en cuenta, es la magnitud, es decir, cuál es el número de personas afectadas por esta problemática de salud.
cuál es la frecuencia, cuál es el número de casos que se encuentran afectados, en este caso por la pandemia del COVID-19, y para dicho criterio se van a tomar también algunos otros indicadores, tales como la tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de nuevos casos confirmados en determinado tiempo. También la tasa de duplicación de casos, es decir, cuánto tiempo, cuántos días transcurren desde determinado número de casos hasta que el mismo se duplica. Eso nos va a permitir ver cómo evoluciona la curva de casos. Pero también, además de la cantidad de gente afectada por esta problemática, es necesario saber en qué medida es afectada, es decir, cuál es su grado de letalidad o cuál es su gravedad. Efectivamente, como en toda problemática, no todos los grupos son afectados de la misma manera. Estamos hablando de un virus que tiene un gran índice de propagación, pero que en determinados grupos, llamamos de riesgo, es decir, aquellas personas de edad avanzada o inmunodeprimidas, o con determinadas características que hacen que su proceso de recuperación sea más lento, o tiene algunas patologías de base como neumonía, diabetes, hipertensión, hace que se vuelvan un grupo muy vulnerable ante esta problemática y que su tasa de gravedad o de letalidad aumente en estos grupos en particular. Por otro lado, tenemos la evitabilidad, es decir, cuáles son las posibilidades para evitar esta problemática, ¿no? Ante este criterio, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud elaboró una lista de determinados sucesos que son más evitables, más o menos evitables que otros. Y la pandemia, como ejemplo de catástrofe, las catástrofes sanitarias, se encuentran dentro de los últimos, es decir, que son fenómenos con muy poca posibilidad de evitabilidad, porque son fenómenos que irrumpen de manera repentina, inédita, y que ponen en jaque la posibilidad de los estados de dar respuesta acorde a la problemática. Pero eso no significa que no se le pueda dar respuesta, todo lo contrario, es importantísimo tener en cuenta este criterio de evitabilidad para contemplar cuáles son no solamente los recursos que se van a poner en juego, los recursos humanos, la capacidad, sino un plan de acción que realmente sea factible, es decir, que sea posible de ser realizado. Y acá nos metemos con el criterio de la factibilidad, es decir, la posibilidad de hacer real aquello que planificamos. Y para dicha factibilidad hay que tener en cuenta varios aspectos. El aspecto social, es decir, contar con el acompañamiento de la población para la implementación de determinadas políticas públicas y respuestas. También el consenso político, es decir, que haya determinado acuerdo o correlación de fuerza política para poder llevar adelante las medidas. Y también factibilidad económica, es decir, contar con los recursos para poder llevar adelante esta planificación y esta implementación. Bueno, pasamos por favor a la siguiente. Los sucesos, ¿no? Como ya todos prácticamente sabemos, esta pandemia surge, tiene su epicentro en la ciudad de Wuhan, en China, a partir de que se detecta el primer caso confirmado de una neumonía de hasta el momento de etiología desconocida, que se empieza a investigar. Enseguida el Estado asiático toma respuesta, cerrando las fronteras, se indaga sobre el origen del virus y se determina que es producto de la evolución, de la mutación de otro virus de origen animal, que en combinación con otro virus aviar y porcino, evoluciona en lo que hoy se conoce como el SARS-CoV-2, que es un estilo de coronavirus. Hay varios coronavirus. El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus
que no estaba tipificado hasta la fecha y que irrumpe, y es por eso que el conjunto de la población se encuentra carente de la posibilidad de defenderse, de tener defensa para este nuevo virus que es inédito. Bueno, como vemos, de Asia, de su epicentro en China, se disemina en otros países cercanos, Corea del Sur, hasta que luego continúa avanzando hacia otros continentes. Es al día de hoy que no quedó ningún continente por fuera de la irradiación de este virus. Bueno, de Asia evolucionó, impactó fuertemente en Europa luego, cuando ya en Asia estaba medianamente controlado, Europa se vuelve el epicentro. Y en países como Italia o España generan un colapso importante, un nivel de afectación muy grande en la población que lleva a la necesidad de tomar medidas urgentes. Luego, cuando pasa la primavera en Europa, este virus se disemina en lo que es América Latina, que hoy por hoy es el epicentro central más afectado por la pandemia del COVID-19. Es decir, la aceleración de la curva de los casos asiáticos pasa hacia los europeos para terminar en América Latina. Hoy somos nosotros, los latinoamericanos, quienes estamos haciendo frente a este virus. Argentina, favorablemente, en comparación al resto de los países de la región, se encuentra atravesándolo de manera favorable, pudiendo dar respuesta, cosa que no pasa en otros países hermanos y que vamos a profundizar en la siguiente filmina. Bueno, frente a este suceso mundial, no todos los estados respondieron de la misma manera. A fines didácticos, elaboramos 3 categorías, pero entendemos que, la complejidad de cada territorio y de cada estado en particular lo ha llevado a tomar distintas respuestas, pero que nosotros englobamos a fines didácticos. En principio podemos tener un conjunto de países que se pueden encontrar encabezados por China, Corea del Sur, es decir, aquellos que fueron afectados, que tuvieron una respuesta más bien drástica, fueron respuestas rápidas, veloces, en donde se movieron intensa cantidad de recursos que fueron tildados por algunos sectores de restrictivas, que, bueno, se cerraron las fronteras, implicó realmente una movilización de recursos muy importante y un cierre muy rígido de la posibilidad de movilizarse con cuarentenas realmente cerradas, que bueno, eso generó afortunadamente un descenso en su curva de casos y también la creación de nuevos módulos hospitalarios que atendieron las urgencias. Tengamos en cuenta que este grupo de países no tuvieron la posibilidad de tener ejemplos o experiencias de las cuales nutrirse, fueron pioneros, por eso es que es altamente valorable y que esto sirvió de experiencia justamente para otros países que, como habíamos trabajado anteriormente, luego se desarrolló en Europa. Bueno, en el segundo cuadro tenemos respuestas más planificadas, con base a la experiencia, que retoman estas experiencias anteriores de otros países y que permitieron que no se llegue al nivel de contagio, pudiendo tomar medidas rápidamente, pero no necesariamente tan extremas en cuanto al cierre. Se favoreció mucho más el distanciamiento, se llevaron adelante dispositivos o aplicaciones, como se llamó el Smile Stopped, es decir, el detectar a la persona con monitoreos geosatelitales para identificar la circulación y la temperatura de la población para de esta manera identificar más fácilmente los casos y ser remitidos y atendidos por el sistema de salud. Ejemplos de estas buenas respuestas y eficaces fueron países como Noruega, Nueva Zelanda, y que también podríamos encuadrar a la Argentina,
porque bueno, acá también se lleva adelante un aislamiento social preventivo y obligatorio que viene permitiendo un control en la curva de casos, más allá de que sea ascendente, con la posibilidad de ser atendidos por el sistema de salud sin colapsar. En tercer lugar, tenemos otras respuestas que lejos de atender rápidamente al virus, fueron más bien negacionistas, en las cuales se minimizaron las causas y las consecuencias que esto podía tener sobre la población. Tenemos el ejemplo de Brasil, de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos el 48% de los casos de América Latina. En Brasil tenemos el 21-22% también. Entonces vemos cómo esta actitud negacionista, lejos de poder dar respuesta, terminó complejizando aún más la situación. Decía, Brasil no puede parar, pero luego se visibilizó cómo la economía misma hizo tener que parar porque los trabajadores empezaron a infectarse. Entonces tuvieron que ser remitidos al sistema de salud, lo cual nos lleva a pensar que hubo distintos tipos de respuestas para la misma pandemia y distintos tipos de interpretaciones de lo que es las funciones esenciales de la salud pública. Bueno, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Pero bueno, por si todo esto hubiese sido poco, lo que también nos lleva a tener que atender es el tratamiento que se le dio a la difusión de todo lo que estamos vivenciando, es decir, el tratamiento de la información, o lo que la Organización Mundial de la Salud denominó como infodemia, es decir, una pandemia de la información. Es decir, se está generando en los distintos medios de comunicación un tratamiento irresponsable. Irresponsable porque en esa catarata de datos que se emiten, no se termina de diferenciar con claridad cuál es una información veraz, cuál es información científica, cuál es opinión de los comunicadores sociales. Entonces eso genera una confusión tremenda en la población que, lejos de colaborar en la solución del conflicto, lo acrecienta. La ONU también se pronunció contra la desinformación del COVID-19 y los ataques cibernéticos, incluso a páginas oficiales. También se repudió la venta en línea de curas falsas contra la enfermedad. Bueno, en la Argentina también hemos tenido determinados episodios, y esto es muy grave porque no se puede de esta manera hacer uso. Uno como comunicador social tiene una responsabilidad porque forma opinión, porque al estar delante de un medio de comunicación está dando ejemplo a miles de personas. Entonces es muy importante este tema, al punto tal que el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud dijo: no solo luchamos contra una epidemia, sino también contra una infodemia. Bueno, podemos pasar a la siguiente Bueno, filmina. ahí ahí voy a continuar el último tema de esta presentación, que es introducir como una forma también de analizar esta respuesta que ha dado el Estado argentino, retomando un concepto que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud hacia fin de las décadas de los 90, y lleva como nombre Funciones Esenciales de la Salud Pública. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Organización Panamericana de la Salud desarrolló esta propuesta sistemática en torno a lo que allí se describe con esos términos? Durante los años 90 se puso de manifiesto en todo el mundo, sobre todo en los sistemas de atención que antes estaban concentrados en la provisión de servicios a cargo del Estado, comienzan a producirse diversos fenómenos de tercerización, de privatización, donde se separan muchas veces las funciones de financiamiento de provisión directa de servicios, donde aparecen muchas modalidades asistenciales que provienen del sector privado,
bajo distintas formas de innovación y desarrollo que superan la tradicional respuesta estatal. Además, gran parte de las problemáticas sanitarias emergentes en esa década y también en la década anterior fueron o recibieron una respuesta muy pronta y activa de parte de organizaciones sociales, no gubernamentales y también del sector privado. Es decir, la respuesta que se ha dado ante la pandemia del SIDA, los problemas crecientes de discapacidad en todos los órdenes, los problemas también crecientes relacionados con el consumo problemático de sustancias, ha sido objeto de una respuesta que no ha descansado fundamentalmente en la labor estatal. Entonces, cuando el Estado ha desarrollado acciones propias para responder a esas problemáticas, ha debido coordinar su actividad e introducir medidas que acompañen la provisión de servicios ofrecida por los sectores no estatales. Entonces la pregunta, precisamente, que se puso cada vez más de relieve es cuáles son aquellas actividades esenciales que el Estado no puede delegar sin que toda la sociedad aumenten, digamos, el grado de riesgos o la amenaza a el cumplimiento de los principios fundamentales de la salud pública, que es la equidad, la accesibilidad, la eficacia y la calidad de la atención. Vamos a ver, en esta pandemia, entonces, si entendemos que la provisión directa de servicios hoy está a cargo de múltiples organizaciones estatales y no estatales, que deben estar coordinadas para ofrecer una respuesta adecuada, tenemos como funciones esenciales de la salud pública, son alrededor de 10. Nosotros seleccionamos 5 que nos parecen ilustrativas para poder ejemplificar en esta situación en particular la importancia que tienen considerar dichas funciones y fortalecerlas más aún. La primera de esas funciones es la rectoría. La rectoría implica, bueno, proponer iniciativas, medidas que permitan, como allí está definido, alinear a los organismos estatales y al resto de las organizaciones sociales en la definición de políticas y prioridades para la acción. Esto se refleja claramente en la declaración de emergencia sanitaria y en la formulación de prioridades y de medidas de cumplimiento obligatorio que emanan de la autoridad sanitaria nacional con el respaldo, claro, del presidente de la nación. Entonces, creo que allí tenemos un ejemplo claro e indelegable de esta función de liderazgo y de rectoría ejercida por el Estado. En el caso de la rectoría, además, tenemos que comprender que Argentina tiene una organización bien compleja porque es un Estado nacional y 24 estados jurisdiccionales que deben concertar y coordinar medidas adecuadas para que se puedan cumplir los objetivos que en este caso la declaración de emergencia define como tales. Por ejemplo, si no se coordina adecuadamente la respuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la respuesta de los municipios que están en el primer y segundo cordón y que constituyen el área metropolitana Buenos Aires y que requieren de la decisión de las autoridades de ambas jurisdicciones, es muy difícil adoptar medidas que contengan efectivamente la propagación de la epidemia. El financiamiento, que implica prever la asignación de recursos, digamos, a determinados sectores sociales de acuerdo a las prioridades que plantea la situación sanitaria. Esta reorientación de los recursos económicos en base a las prioridades que plantea la situación de emergencia, que comprenden recursos de asistencia social
y alimentaria para sectores más vulnerables ante las dificultades de cumplir con aquellas actividades económicas que permiten el sustento cotidiano y que deben ser sustituidas por la ayuda estatal, además de otros ejemplos de refinanciamiento, de reorientación del financiamiento, como puede ser, por ejemplo, el programa de articulación y fortalecimiento de las capacidades en ciencia y tecnología, que se ha constituido precisamente tras la declaración de emergencia. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Nacional, las prioridades que se formularon para el desarrollo de investigaciones en torno a lo que se define el programa Salud Investiga, ha tenido también una reorientación en base a la prioridad de asignar recursos para investigaciones que trabajen salud pública y pandemia. Otros ejemplos son el desarrollo de planes y la capacidad de gestión. Cuando hablamos de políticas que se expresan en planes, en programas o en proyectos que pueden estar desarrollados en microlocalidades, estamos generalmente hablando de la capacidad que puede poner en práctica el Estado en todos sus niveles de responsabilidad. Si nosotros hablamos de la importancia que tiene hoy el plan de contingencia para afrontar esta situación, estamos hablando de la función esencial número 5. Y esta formulación e implementación de planes requiere la capacidad de gestión para su administración y para evaluar su cumplimiento, que obviamente contribuyen a la rectoría sanitaria del Estado Nacional. Otra de las funciones entonces de difícil o de imposible delegación, porque es el Estado en todas sus formas, en todos sus niveles de agregación, que debe no solo formular, sino monitorear mediante esta herramienta la evolución de la situación y hacer los ajustes correspondientes. Otra de las funciones indelegables es la vigilancia epidemiológica, porque implica la necesidad y la capacidad de garantizar un rastreo constante y actualizado sobre los brotes que pueden ser producidos en cada una de las jurisdicciones. Si el Estado Nacional es el que coordina esta función, debe asegurarse una vigilancia de todo el territorio nacional con la información que aporten las distintas jurisdicciones. Y es así que se van definiendo prioridades en algunas regiones por la mayor proporción de casos y por muchas veces brotes que pueden estar fuera del control y propagarse, constituyendo un riesgo aún mayor. Ahí tenemos ejemplos como la aplicación a EPCuidar o aquellas medidas que fueron adoptadas para descentralizar las acciones de confirmación de casos positivos que están regidas por el Instituto Malbrán, pero que han desarrollado ahora unidades de confirmación mucho más próximas a las zonas donde en cada territorio las personas viven o trabajan. Y otra de las medidas que tenemos es la regulación y la fiscalización. Regulación es fijar reglas, y las reglas que fija el Estado son, como decíamos, de cumplimiento a veces más o menos obligatorios, pero si están sostenidos en una ley, requieren el acatamiento de toda la ciudadanía. Estas medidas entonces de regulación pueden ser medidas económicas, de incentivo financiero, medidas normativas, de reorientación también de recursos,
y se acompañan también muchas de ellas de medidas de fiscalización para evaluar el cumplimiento de aquellas normas regulatorias que el Estado establece. Entonces, la fiscalización que ejerce el Poder Ejecutivo, a través, por ejemplo, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que bueno, regula y fiscaliza todo lo concerniente al uso, comercialización y distribución de productos que pueden afectar negativamente la salud de las personas y que comprende tantos alimentos de circulación general como aquellas sustancias farmacológicas que pueden ser consumidas y que deben ser objeto de los más seguros resguardos. También el Poder Judicial, claro, y las fuerzas de seguridad pueden actuar en la implementación de este tipo de fiscalizaciones. Y acá tenemos entonces todas aquellas medidas que pueden ser adoptadas para descartar o poner fuera de circulación aquellos productos que pueden ser ofrecidos comercialmente para la solución de problemas que surgen de la epidemia, pero que no tienen ninguna comprobación científica. Del mismo modo, avalar las innovaciones en materia de medicamentos u otras sustancias que sí requieran ser, digamos, puestas a disposición del consumo humano y que es también esta administración la que realiza ese tipo de investigaciones y de evaluaciones. Comentarios finales. Bueno, acá tenemos el Estado Nacional desde las políticas de aislamiento que están comprendidas en el decreto de emergencia, ha tratado de fortalecer la capacidad de asistencia del sistema de salud, reorientando recursos, habilitando salas de terapia intensiva en establecimientos generales de salud, equipando y capacitando a los recursos humanos, o bien habilitando unidades de tratamiento modulares que en muchos casos se han dispuesto para situaciones de leves o moderadas de enfermedad por COVID y que sirven para desagotar o descomprimir la respuesta que el sistema debe dar ante los casos de mayor gravedad. El entrenamiento de equipos profesionales y las medidas que ya hemos señalado para morigerar el impacto económico y social. Medidas que están bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social. La regulación colectiva, porque de eso se trata de una medida, un conjunto de medidas de regulación colectiva que trata de incidir sobre las conductas individuales y de los pequeños grupos, ha recibido, de acuerdo a la evaluación hecha desde múltiples fuentes, un apoyo muy importante de la sociedad, que está de acuerdo en la voluntad de priorizar la vida, la salud y la seguridad, que son los principales derechos y también bienes que hoy son puestos en la jerarquía más alta de consideración. Sin embargo, y esto debemos señalarlo, aún hoy estas medidas que han sido medidas excepcionales y medidas de protección colectiva para evitar aún mayores sufrimientos y mayor enfermedad y muerte, han sido en ocasiones tachadas de autoritarias y han despertado protestas que algunos medios han tomado a su cargo y han expandido como tales, y que tienen por objeto, a nuestro juicio, limar la legitimidad que estas medidas se sostienen por un gobierno que fue elegido democráticamente, que tiene 9 años de ejercicio en la función pública y que se ha encontrado no solo con una situación de devastación social y económica,
que originó un decreto de emergencia sanitaria, social y económico anterior al desencadenamiento de la pandemia, y que ha tenido hoy que tomar una medida que evidentemente conduce o que produce perjuicios económicos y sociales, pero que, digamos, deben ser adoptadas con el objeto de evitar aún perjuicios mayores. Bien, le dejo si mi colega Gonzalo quiere añadir alguna reflexión y cerramos este video educativo. Como comentario final, un poco retomando lo que habíamos hablado anteriormente, podemos observar cómo estas respuestas del Estado Nacional se vuelven fundamentales a la hora de poder controlar la curva de casos, el aislamiento social y preventivo y obligatorio se vuelve fundamental como un modo de reducir la cantidad de casos confirmados, de contagios, y es necesario que lo entendamos y que lo sigamos trabajando, porque, bueno, es la única respuesta que hasta el momento tenemos, al no haber una confirmación sobre la fecha posible de una vacuna, lo cual nos hace tener que dar estas palabras. Nos parece necesario poder reafirmar que afortunadamente vamos por un camino que está priorizando la vida por sobre la economía. Bien, Muchas un gusto para nosotros y ponemos a disposición entonces estos contenidos que como hemos señalado al comienzo de la exposición, están expresadas en una ficha que dejaremos a ustedes los datos básicos para el acceso general. Bueno, un gusto y hasta el próximo video. gracias.